Conferencia importante del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y para analizar algunas proyecciones, cifras y lo que se pueda venir en los próximos meses a propósito del fenómeno del Niño Global, vamos a conversar con Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAM. Profesor Lizarzaburu, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, en principio, el BCR ha sido o ha tenido, digamos, una cuota de sinceridad al decirle al país entero: no vamos a crecer 2.6% como lo habíamos anunciado previsto en marzo, vamos a caer y vamos a crecer ligeramente 2.2%. ¿Esto qué implica? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuánto pesa en este caso el fenómeno del Niño Global o los efectos que podría tener este evento climatológico, profesor? A ver, yo creo que el Banco Central ya, y sobre todo el presidente del Banco Central, semanas atrás ya había ido adelantando esta información cuando hubo este showroom en los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que es importante primero que haya un sinceramiento de las cifras. Yo creo que eso siempre es importante. Y lo que está ocurriendo es que se está llevando la proyección de crecimiento a los niveles que de alguna manera ya los analistas venían tomando ya hace algunos meses, entre 1.8 y 2.2, ¿no? El Banco Central lo mantiene 2.2, 2.3, de una proyección de 2.6, el año pasado era 3, lo ha ido bajando. Entonces, ¿eso cómo nos va a impactar? Esto impacta en la medida que un crecimiento pequeño en una economía de un país emergente como el peruano genera que la pobreza o las personas que están en situación de pobreza no salgan de esa situación y la clase media empiece a achicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque los ingresos no aumentan, porque de alguna manera los productos se encarecen y las perspectivas o las expectativas no están siendo tan optimistas como se esperaba. Pero lo importante es que el presidente ha mencionado que es muy probable que hacia fin de año la inflación llegue o esté muy cercana al rango meta, ¿no? Es decir, niveles de 4, 3%, y eso creo que es uno de los puntos importantes que habría que resaltar. Esperemos que se pueda dar, pero definitivamente va a ser un año difícil, ¿no? Digamos, esta es la noticia positiva de esta conferencia de prensa que ha dado el BCR el día de hoy, que la inflación poco a poco se va a estar, digamos, desinflando, lo que hace que la gente va a tener o va a poder hacer sus compras de manera normal, como lo hacía antes de la pandemia probablemente. A ver, lo que pasa es que él explicó algo que es bien importante. Ellos han utilizado los mecanismos de inflación, igual que otros bancos centrales, con la finalidad de ir mitigando, ¿no es cierto?, los temas de la subida de tasa de interés. Entonces, si logran controlar la tasa de interés, perdón, la inflación y empieza a bajar, lo que va a ocurrir es que muy probablemente en 3, 6, 9 o 12 meses la tasa referencial empiece a bajar. Es decir, el costo del crédito podría empezar a llegar a niveles prepandemia en el 24 o el 25. Entonces, hay situaciones positivas y hay mensajes que hay que entender que están entre líneas que pueden ser positivos, pero que de alguna manera lo que ha hecho esta presentación es sincerar los números y decir: estamos manteniendo la tasa referencial alta porque eso nos está permitiendo buscar controlar la inflación. Además mencionó otro tema que es importante y dijo: la volatilidad del tipo de cambio no es como en otros países. Totalmente. Y eso es un tema bastante importante porque somos un país exportador e importador. Entonces, eso permite y genera lo que ha mencionado también, que hay una balanza comercial superavitaria, lo cual es positivo. Entonces, claro, el ciudadano a pie no lo siente todavía, porque todos esos beneficios se van a ir sintiendo en 2, 3 o 6 meses. ¿Por qué? Porque las empresas van comprando, es decir, los productos que están vendiendo ahora es por la importación de hace 3 o 6 meses, ¿no? Ahora, profesor, esto del fenómeno del Niño Global, porque hemos tenido durante esta semana, inicios de la semana, al ministro de Economía y Finanzas, al ministro de Trabajo, hemos tenido acá a la titular del Midagri, al de Produce, y todos están proyectándose, en este caso el MEF, a un fenómeno del niño, digamos, bastante fuerte. Se están preparando para lo peor, es textualmente lo que dijo el ministro de Economía. Es un factor que debería preocuparnos y, digamos, es un factor también que tiene que estar constantemente en la ecuación para ver cómo nos va a ir, digamos, en la producción nacional, en el PBI, en el crecimiento económico. A ver, es una variable que hay que considerarla de todas maneras, sí. Entonces, si el ministro de Economía ha indicado que el impacto va a ser bastante alto o extremo, la pregunta es: ¿qué se está haciendo? Si uno revisa las ejecuciones presupuestales, lamentablemente están por debajo del 20%, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales y los municipios. Entonces, lo que hay que hacer ahorita es empezar a generar los mecanismos de prevención
porque claramente si va a ser un fenómeno o nos vamos a preparar por algo que nos va a impactar, claramente se van a inundar las carreteras, claramente... ¿Vamos a llegar si de repente en estos momentos nos ponemos la mochila sobre los hombros y empezamos a trabajar? ¿Nos vamos a proteger? A ver, la pregunta sería, no es si nos vamos a proteger, la pregunta sería, en realidad más que una pregunta es, hay que protegerse. Entonces lo que hay que hacer es, existe un mapa de las zonas vulnerables, Claro. o sea, la información existe. Lo que hay que hacer es generar la interoperatividad que se necesita para que la información pueda estar concatenada y se hagan acciones. Sabemos claramente que tenemos zonas en Trujillo, en Piura, donde por la ubicación geográfica o por la distribución, ¿no es cierto?, son zonas de bajada. Claramente, ¿no es cierto?, cuando hay una lluvia, se van a inundar. Si no hay los desagües, hay que empezar a hacerlos. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es inversión pública en la cual genere las acciones de prevención que permitan mitigar los efectos, que como bien han dicho van a ser duros, pero ya no solamente es cuestión de decir lo va a hacer, hay que pasar a la acción. Profesor, quiero llevarlo del plano, digamos, de la inversión, del manejo de la gestión pública, a algo más aterrizado que probablemente le va a interesar a los hogares, a los televidentes, porque usted es profesor de la carrera de Administración y Finanzas y de repente algunos nos estarán escuchando y viendo y dirán, ¿qué hago con mi plata, Valeria? ¿Cómo puedo empezar a ahorrar en ese contexto, digamos, de crisis que se nos viene? Ha caído la proyección económica, se viene el fenómeno del Niño, inundaciones en el norte, sequía al sur de nuestro país. ¿Cómo ahorro? ¿Cómo también me cuido en casa, mis finanzas personales y las finanzas de mis hijos, de mi familia? ¿Qué hacer ahí? A ver, ¿cómo se protege uno? Existen diversos mecanismos de mitigación. Primero, toda la zona norte, las personas, las viviendas deberían tener un seguro porque probablemente las propiedades se vayan a ver perjudicadas o dañadas. Pero la realidad dice que pues, no todas las viviendas están protegidas con un seguro. Correcto. Entonces, yo creo que el primer paso es empezar a ver esa línea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tener un seguro lo que hace es, te permite ahorrar. ¿Por qué? Porque al momento que tengas el desastre, y si tú tienes un seguro, pagas una prima, no pagas toda la reconstrucción. Entonces, es un componente importante. El otro componente importante es, estamos en periodo de tasas altas, ¿no? La proyección de la inflación de acá a un año es, no sé, 3,5 o 4%. Si empezamos a ahorrar ahora a depósitos a plazo de 8, 9 o 10%, lo que va a ocurrir es que realmente vamos a ganar 5% de acá a un año. Entonces, si las personas están dispuestas a ahorrar, yo plantearía el siguiente escenario. Un ahorro es prevenir. Veamos las viviendas si están protegidas. Segundo, si ya están protegidas, empecemos a ahorrar en instrumentos que nos permitan asegurar, ¿no es cierto?, una determinada tasa de interés. Y tercero, algo que es muy importante, es lo que nos ha dejado la pandemia. Hay que invertir en la salud emocional de las familias, de los jóvenes y de los niños. ¿Por qué? Porque al momento que se dé el fenómeno del niño y se inunden las cosas, los parques, las pistas, ¿dónde van a jugar? ¿Dónde van a salir? Hay que ir preparándonos para eso. Y además, hay que incorporar otra variable en la ecuación, que es el proceso migratorio. Perú se ha vuelto un país receptor. ¿Qué acciones vamos a tener, no es cierto? Porque hay una población vulnerable que hay que atender y como país tenemos el compromiso de hacerlo. Cuando usted menciona del ahorro y buscar, digamos, algún producto en el sistema bancario que nos pueda convenir, ¿cuál es la opción, digamos, más rentable? ¿Un depósito a plazo fijo, por ejemplo? A ver, siempre hay dos alternativas, el sistema financiero y el mercado de valores. Entonces, todo va a depender si es que la persona es una tomadora de riesgo, risk taker, o una persona que mantiene un perfil mucho más moderado. En esa línea, lo que se recomienda a los inversionistas iniciales, los que tienen ahorros, ir a una entidad financiera. El Fondo de Seguro y Depósito cubre hasta aproximadamente 130.000 soles. Están las entidades financieras, bancos, cajas. Hay un grupo que está adscrito al Fondo de Seguro y Depósito y es una alternativa importante. Pero además están las alternativas del mercado de valores, los fondos privados, los fondos mutuos o los fondos de inversión que también son una alternativa a evaluar. Hay otro tema que también tocó o analizó el presidente del Banco Central de Reserva y es la inversión privada porque se va a contraer en este año 2023 2,5%. Solamente la inversión minera, y es algo que preocupó, va a caer 18 punto algo, casi 20%. Estamos hablando de que, a ver, no hay proyectos mineros que se estén asomando a la vista, profesor, y un análisis de IP mencionaba que si bien es cierto, en abril
se creció ligeramente, hubiese habido una caída si es que la inversión minera no hubiese parado la olla, por ejemplo, en el mes de abril, cuando hablamos de producción nacional. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la inversión minera? ¿Cómo fomentamos? Porque siempre se dice hay que buscar nuevos proyectos, pero ¿cómo se hace eso, no? A ver, en realidad lo que ocurre es que estamos comparando contra el año anterior. O sea, el año pasado paró, o sea, terminó la gran inversión de Quellaveco. Claro. Era evidente que iba a caer. Claro, el número es grueso. 18% asusta, son 2 dígitos, pero de que iba a caer sabíamos que iba a caer. Entonces lo que hay que empezar a hacer es promover, ¿no?, todos los temas que están asociados a nuevas exploraciones en todo el sector que está asociado a energía y minas en su conjunto. La palabra clave es exploración. La palabra clave es exploración, porque eso empieza, con eso podemos empezar a ver yacimientos, proyectos, pero la otra parte importante es las empresas mineras están en proceso de actualizar y de potenciar su capacidad actual. Y eso va a generar una inversión, no en la magnitud de un proyecto nuevo, pero eso es lo que hay que promover. Pero para promover eso, ¿qué se necesita? Se necesita que haya estabilidad, se necesita que las carreteras estén abiertas, se necesita que las comunidades sean recibidas y se les explique con claridad y exista todo un flujo adecuado y que la cadena productiva no se pare porque cierran una carretera, hay un paro. Entonces, esos aspectos hay que controlarlos. La crisis, digamos, los conflictos sociales nuevamente sigue siendo una arista, un factor que podría afectar, digamos, el desempeño de la economía sumado al fenómeno del Niño. A ver, lamentablemente la respuesta es sí. No solamente los conflictos sociales, está el fenómeno del Niño, pero acá la clave es cómo gestionamos el conflicto social. Y el conflicto social se gestiona sobre la base de una adecuada comunicación. Entonces sí es importante articular, ¿no es cierto?, esa adecuada comunicación, pero no una vez, sino de manera constante y recurrente, porque eso va a permitir que no se cierren las carreteras. Claro, porque crecer 2.2% un año, profesor, es un crecimiento mediocre. A ver, yo no lo llamaría mediocre, yo lo que diría es, está dentro del margen del error estadístico. Entonces hay que crecer arriba de 4 o 5%, ¿no? O sea, definitivamente crecer a niveles de 2% realmente lo que genera o lo que hace en un país como Perú, un país emergente, es que la pobreza no se reduzca. Y lo que tenemos que buscar es eso. Pero esa pobreza va a estar asociada, o esa reducción, a invertir en 3 sectores importantes que no se están invirtiendo. Tenemos salud, infraestructura y educación. Entonces, y claramente tenemos que ver esos ministerios, cuál es la ejecución. Tenemos ministerios que están haciendo toda la revisión, el punishment, identificando todos los problemas de crisis que han habido, situaciones conflictivas, lo cual es positivo. Pero yo no solamente puedo sentarme a auditar, revisar y controlar, tengo que gestionar y ejecutar, y eso es fundamental. Fíjese, usted estaba hablando de ejecución, estoy en la página del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, la consulta amigable. Educación, sector educación, ha ejecutado 32% y estamos a mitad de año. O sea, casi la tercera parte, cuando debería estar, ¿cuánto? Un 50% ya. Yo creo que 32% la verdad que no es un mal porcentaje, tomando en consideración que hay otros por debajo del 20%. Entonces, en realidad, yo creo que acá el tema de educación se está trabajando. Yo creo que lo importante es ver lo que genera mayor impacto, y el mayor impacto es la infraestructura, los temas de saneamiento. No puede ser posible que tengamos personas, ¿no es cierto?, que no tienen agua ni desagüe. Entonces, hay un tema importante ahí que trabajar y mirar, y es lo que de alguna manera va a prevenir y va a incorporar la mitigación del fenómeno del Niño, ¿no? 47.9%, vivienda, construcción y saneamiento hasta la fecha. Es lo ejecución. En ejecución, digamos, global, es lo que ha hecho el sector. Bueno, esperamos que sea un avance, señales positivas, porque es una bandera que ha izado el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema del gasto público, y esperemos que sea así para enfrentar el fenómeno del Niño. No, definitivamente. Yo creo que eso va a ser importante, pero que la ejecución se ve en obras, no solamente ejecución de gasto en sueldos, ¿no?, y en tema corriente. O sea, la ejecución tiene que estar asociada a inversión, a proyectos, porque si yo ejecuto sobre la base del corriente y mido ese indicador, claramente voy a estar cumpliendo siempre, porque todos los meses pago el sueldo. Entonces, hay que ver la ejecución en la parte de proyectos y en la parte de crecimiento. Clarísimo. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad de San